Yo soy una esponja de influencia. Ujú. Yo creo que una de las cosas más liberadoras que yo he tenido como escritor y como artista es el quitarme la idea de que yo voy a hacer lo más novedoso, de que yo voy a hacer lo más original. Porque la originalidad no existe, lo que existe es la remezcla de un montón de ideas. Y cuando yo me quité ese miedo y esa necesidad de ser la cosa más original, empecé a ver todo arte que veo a mi alrededor como una posibilidad de influencia. Sí, sí, lo entiendo. Yo pienso que como que es mejor enfocarse en hacer el mejor trabajo que tú puedas dentro de lo que estás haciendo versus tratar de hacer algo completamente nuevo y romper esquemas o algo así. Eso va a pasar naturalmente, yo creo, si de verdad te enfocas más en hacer lo mejor que tú puedes dentro de lo que amerita la pieza o dentro de lo que tú quieres lograr. No sé. Eh, Yo le compartí hace poquito a una compañera escritora que muchos poetas se enfocan en ser los mejores poetas. Y yo creo que con tú enfocarte en tú desarrollar tu propia voz, en el caso del artista plástico, por ejemplo, el artista visual, su propio estilo, es mucho más importante y mucho más obtenible, más asequible que tú ser tú sabes, estar por encima de Benedetti. Porque Ujú. tú no tienes que ser mejor que nadie, tú tienes que ser la mejor versión tuya. Y eso es lo que te distingue como artista. Exacto, exacto. ¿Y tú sientes que en el punto que tú estás, tú has ya desarrollado tu voz, has encontrado cuál es tu voz como poeta o para ti eso todavía es una búsqueda? Bueno, es que uno siempre cambia también. O sea, yo creo que ya yo me siento en la comodidad de escribir sin el miedo de lo que vayan a pensar otras personas. Yo, por ejemplo, yo no estudié literatura. Y al principio yo tenía la pajita en el hombro de que habían poetas que como ya, poetas consumados, escritores de, tú sabes, de experiencia, que entendían que como yo era un tipo que venía de crear micrófonos abiertos, de estar escribiendo de la high, pero que yo no tenía todo ese bagaje y conocimiento, pues como que Ujú. me veían como menos poeta que ellos o menos escritores que ellos y por mucho tiempo yo estaba buscando como que probarme. Ok, Y ya yo estoy más para disfrutarlo. sí, Ya yo, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me gusta leer en público, pero yo me disfruto más el proceso creativo, el proceso de escribir el poema que el poema terminado. ok, Y pues no sé si he encontrado todavía mi voz completa, pero por lo menos sé que lo que estoy diciendo es como lo quiero decir. Todavía estoy en la cuestión de pulir un poco. ok, ok. Bueno, pues yo creo que más o menos hasta ahí es a donde uno más o menos llega, porque uno también uno va siempre cambiando y evolucionando, o sea que esa voz también va a ir Exactamente. cambiando con uno. Y entonces, tú entiendes que yo no conozco el mundo de la poesía, yo no puedo escribir poesía, yo no creo que yo como que, mi cerebro como que está más para narrativa que para prosa y eso. Y en ese mundo entonces de la poesía tú encuentras que es bastante, eh, por lo que me contaste es que pregunto esto, como que tú sientes que es como que un mundo que tiende a ser como elitista o algo así, donde... Las bellas artes tienden a ser elitistas. Lamentablemente, y esto es una de las cosas que yo me he estado dando cuenta en los últimos años, las bellas artes en general tienen mucho elitismo. Eh, en estos días, por ejemplo, estoy haciendo unas conexiones con unos museos en el área sur, y una de las cosas que me decía alguien en uno de los museos es que lamentan el hecho de que la gente va y piensa que el museo es para estudiantes o para intelectuales. Ok. Hay gente que van a los micrófonos abiertos y me dicen, fíjate, yo escribí este pensamiento y estas cuestiones que es como un diario y yo no sabía que es poesía. ¿Por qué? Porque en la escuela te enseñan que poesía es una cosa y que si no es eso, no es poesía. Y yo siempre he dicho que a la gente por naturaleza le gusta la poesía, lo que pasa es que no necesariamente conocen poetas que le gusten.
Ok. Y eso, pues, en parte ha sido problema de un elitismo académico, un problema de que no se ha defendido tampoco nuestra cultura al punto de conocer más allá de un poema de Julia de Burgos, un poema de Corregel, los conocemos a Corregel. Básicamente lo conocemos gracias a Fiel a la Vega y a Roy Brown. Sí, Hasta que tú sí. empiezas a leer y él tiene un montón de cosas bellísimas y súper profundas. Lo mismo Julia de Burgos y lo mismo un montón de poetas que la gente incluso, una de mis metas de vida es que la gente también pueda ver la poesía como una forma de entretenimiento, porque Ujú. la música es una de las bellas artes. Sin embargo, la música y la, la, la televisión, la filmografía, que es es una de las bellas artes también, son como que las únicas dos que la gente piensa que es entretenimiento. Y yo creo que podemos hacer un poquito más, porque cuando Sí, la gente conoce poetas que les gustan, se entretienen, se divierten, porque el lenguaje también puede ser divertido. sí. A mí, y como tú, em, ¿cómo lo digo? Como que yo creo que todos, la mayoría de las personas a lo mejor tienen en la mente que la poesía es bien como que las cosas rimen, ¿verdad? Como que escribes en verso, pero que todo Ujú. rime y como que maybe hay una métrica, pero entiendo que como que lo más así contemporáneo por lo general no se dejan llevar tanto por eso, como que ya eso no es algo tan que se hace tan comúnmente como antes, que se dejan llevar por esas reglas. Y yo a veces me pregunto de nuevo, porque yo no, yo la poesía para mí como que no me, este, Tú eres un tú tipo más sabes, visual. yo creo que yo soy más visual y bien de como que de historias y de cuentos Ujú. y cosas así, como que yo necesito un plot para conectar más con las cosas. Pero hay poesía narrativa también, Sí, 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 sí. tú sabes. Bueno, y yo no sé si en verdad esa es la historia de cómo se desarrolla la poesía, pero como que el mío Cid y cosas así, como que eso es, tú sabes, es una épica, pero es una poesía, o Es sea, un es poema, verso. Beowulf. Ajá, Beowulf, Gilgamesh. Mira, originalmente la poesía eh, es el uso del lenguaje para crear o describir belleza. Hoy en día la poesía, la definición más general de poesía es la conversión del lenguaje. Ok, O sea, cuando tú tomas un lenguaje y le das un cambio de sentido, ya ujú, empieza a haber una poesía. La rima, la métrica y todo esto son unos estándares que se hacen para demarcar unas formas de poesía. Yo siempre digo que la poesía es bien similar a la pintura. ok. Cuando tú hablas de pintura, hay un mundo dentro de lo que es pintura. Hay un Ujú, universo y un montón de formas y no es lo mismo hablarte de Van Gogh que hablarte de Remedios Baró, que hablarte del hiperrealismo y no es lo mismo hablarte de un haiku, que es una forma de poesía japonesa, que son 17 sílabas que no pueden rimar y que tienen que tener un concepto de tiempo, a decir una décima que tiene que tener una estructura de rima y por ahí para abajo, tú sabes. Pero dentro de todo, lo primordial que tiene que tener la poesía es la conversión del lenguaje en el cambio de su significado para expresar una idea. ok, ok. Básicamente eso era lo que te quería preguntar exactamente, cómo uno define la poesía, porque como de cierta manera es tan amplio, es como tú dices, como la pintura, o sea, tú puedes ir de abstracto a figurativo, y son dos extremos bien distintos. Y a mí me pasa lo mismo con la pintura. Yo la pintura abstracta para mí como que yo no conecto con eso. Eso no es decir que es una mierda o algo, porque no es que pienso eso. Pienso que tiene Ujú. su posición y todo, pero no es con lo que yo más conecto. Pero en términos de la poesía es algo que yo te lo pregunto más porque a mí me interesa más poder sentarme de verdad y poder conectar con la poesía más. Porque yo siento que como que hay como una desconexión que yo tengo con eso, que yo no pienso que es algo inmovible, yo pienso que es algo que tú sabes, que es cuestión de verdad como que dedicarle y por eso es que te pregunto Mira, sobre esto.
Había un poeta surafricano que se me escapa ahora mismo el nombre, yo lo cito todo el tiempo, porque decía que el poeta debe componer en voz alta porque la poesía también es un sonido. Y la forma en que yo empecé a ver, claro, yo, yo nací en el 81, o sea que cuando yo empiezo a crecer con el nacimiento del rap. Ujú. Y como el rap en aquel momento estaba en su infancia también, que estaba empezando a jugar con la métrica y con la forma de rapear, pues para mí era bien fácil leer un poema y escuchar un rap, ¿sabes? Ujú. El mismo eh, monólogo de la vida de sueño. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos y se haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta el despertar. Tú sabes, es Ujú. lo mismo con rap porque lo puedes marcar dentro de una métrica. Por eso fue que a mí se me hizo bien fácil hacer la conexión entre la poesía y la música. Sí. En tu caso, por ejemplo, yo te puedo recomendar, eh, quizás a ti te gustaría más la poesía que es spoken word, que yo recomiendo, por ejemplo, Dairali Montoyo, y Dairali Ujú. específicamente porque la poesía de ella es narrativa. Ella empieza Okay. escribiendo y su poemario, que se llama Tengamos Texto, son muchas puestas en escena, son Ujú. muchas cuentos, o sea, es poesía, pero te narra una historia y tiene un plot en un poema hay 3 actos que tú los identificas rapidito. Ok, ok. Ah, pues lo voy a chequear. Yo creo que la conocí a ella en la Feria de Libros en Barranquita. Sí, ¿Y cómo tú describirías entonces tu obra, tu trabajo, tu poesía? me creas una crisis con esa pregunta, Ay, porque no, te lo digo porque, como te dije ahorita, o sea, yo soy una esponja, porque la Mm. poesía también para mí no solamente es un arte, es una forma de entretenerme. Y lo mío quizás es bastante ecléctico a propósito. ¿Cómo es que dicen? Jack of all trades and master of none. Un poquito de esto y un poquito de lo otro. Quizás eso es lo que se me ha hecho más difícil de definir mi voz, porque veo cosas que me gustan y entonces los poemarios míos quizás van a ser bastante disímiles unos de otros por eso mismo, porque me gusta explorar distintas influencias y temáticas.